Vamos a tomar contacto con Cristian Butelar, economista. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días, Mariano, gracias por llamar. No, gracias a vos. Muchísimas gracias por estar aquí en Pymes en la Red. Y bueno, estábamos hablando recién del presupuesto y del presupuesto que mandó el presidente Javier Milei. ¿En qué le puede afectar este presupuesto a las pymes? Porque dice 5% de crecimiento. La economía real, ¿va a registrar este crecimiento de la economía, crees vos? Mira, la verdad que cuando vos mirás las variables que pueden impulsar el crecimiento, es un crecimiento que se ve eh, difícil de cumplir, no imposible, no Ujú. imposible, pero sí difícil. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que es industria, pymes y demás, este año ha sido realmente muy malo, la caída es muy fuerte. Por el otro lado, vos tenés el campo que sí ha recuperado también en forma fuerte frente al año pasado. Por lo tanto, ya el año que viene no va a traccionar tanto como lo que traccionó hoy. O sea que el año que viene necesitarías que el sector, digamos, de la industria, el consumo privado, sea el que traccione principalmente para lograr ese 5%. Y hoy no se ve en la economía ninguna medida que vaya a incentivar ese consumo, que vaya a fortalecer ese consumo. De hecho, hoy lo que estamos intentando establecer y ver si ya hemos dejado de caer, algo que todavía tampoco podemos asegurarlo porque tenemos distintas variables que nos dan, digamos, nos dan datos contradictorios. Algunos sectores han mostrado ya alguna especie de rebote, pero otros todavía siguen cayendo. Claro, y de hecho el consumo está cayendo, todavía sigue cayendo según el índice de CAME, ¿no? CAME dijo 1,7% caída del consumo respecto al último mes. Así es, CAME cayó en su medición desestacionalizado en agosto contra el mes de julio, marcó una caída todavía de 1,6%. Eso te está dando una pauta que, a ver, es una medición interesante, CAME, porque CAME mide las ventas de las pequeñas y medianas empresas, es el sector muy dinámico en la economía, y que todavía te esté dando, digamos, caída. Bueno, te marca una luz amarilla en el tablero que por eso mismo no podemos decir que la economía todavía tocó fondo, ¿no? Tuviste también, digamos, aumentos de tarifas, y cuando vos tenés aumento de tarifas, lo que haces es que le sacás dinero disponible a la gente para el consumo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si le sacás dinero para el consumo, es difícil que vos puedas tener una recuperación sostenida. Ajá, claro, claro, claro. Por eso, si no hay consumo privado y tampoco hay consumo público, porque también sigue la reducción de gasto. Es decir, no es que el año que viene, por ejemplo, Milei se propone hacer un plan de obras públicas y entonces puede reactivar la industria de la construcción, con todo lo que tiene que ver con las herramientas, los materiales, el cemento, los ladrillos y demás. Entonces, tampoco en ese caso, ni consumo público ni consumo privado estarían permitiendo, bueno, prever un crecimiento de la economía real, ¿no? Yo creo que vos vas a lograr estabilizar la inflación, ¿sí? O sea, vas a lograr dejar de tener este régimen de alta inflación que venimos teniendo seguramente, Ujú. y eso solo te va a dar algún impulso para crecer. O sea, todo plan que logra estabilizar tiene en su inicio un impulso de crecimiento. Lograr estabilidad ya te permite empezar a crecer. Lo que a mí me parece es que llegar a un 5% de crecimiento y demás, va a necesitar de algo más. Y como bien marcás vos, si no va a venir desde el lado público, ¿no? Porque es una política de Estado hoy en día cuidar los gastos, reducir los gastos, y por lo que presentó en el presupuesto, bueno, en el presupuesto el gobierno lo que presentó fue algo muy sencillo. Si nosotros llegamos a recaudar más, no vamos a gastar más, Claro. vamos a bajar impuestos, ¿sí? O sea que por lo que vos podés ver ahí es que no va a haber aún, incluso en una buena situación fiscal, no vas a tener un impulso de parte del Estado en su consumo, ¿sí? Ahora, Motivo si baja impuestos podría repercutir positivamente en una reactivación porque algunas empresas podrían tener una mayor competitividad, digamos, ¿no? exacto. Vos, a ver, si baja impuesto, de la misma manera que cuando te subía las tarifas,
te sacaba dinero disponible para el resto del consumo, si baja impuestos te va a querer generar más dinero disponible para poder consumir. Entonces el impulso viene por el lado privado. Puede ser que eso así se dé e impulse un poco, pero la verdad que vos tenés, mira, hoy en día vos tenés un país con una pobreza del 50%. No tenés en este momento ninguna política activa para impulsar los ingresos, para impulsar el crecimiento. Digamos, las políticas que tenés que pueden ayudarte son un poco a largo plazo. Por ejemplo, el RIGI. El RIGI te puede ayudar, sí, porque te puede traer inversión, pero el RIGI es inversión que principalmente viene de la mano de capital intensivo, no de mano de obra intensiva. Acá lo que necesitamos hacer es crecer, obviamente, la cantidad de empresas para que crezca el consumo, para que crezca el empleo, para que te ayude a salir de este 50% de pobres, que realmente no solamente es preocupante desde lo social, desde lo económico, sino que es peligroso desde lo político. Cristian, O sea, vos hoy estás... Sí. Sí. No, decime, redondealo, sí, me interesaba. Hoy vos estás teniendo, digamos, alguna tranquilidad en lo social que realmente con un 50% de pobres no sabes hasta cuándo puede llegar a durar. Claro, sí. Además tenés enfrente al peronismo, que algunos sectores del peronismo juegan con el gobierno, juegan a sostener al gobierno, pero otros no. Otros están claramente, queriendo ver por dónde le pueden entrar al gobierno, ¿no? En materia social, en materia de ganarle la calle, en muchos aspectos, ¿no? Se ve todos los días esto. Yo te decía, esta semana me tocó hacer una nota en iProfesional digamos, en donde yo informé el gasto tributario que tiene el presupuesto y que no está dispuesto a, a eliminar este gobierno, ni siquiera a reducir, ¿no? El gasto tributario es del 4,72% del PBI, ya oficial y confirmado, porque me pasó la Secretaría de Ingresos Públicos, a través de un pedido de acceso a la información, esa información, ¿no? El 4,72% del PBI. El presupuesto es del 16,5% del PBI. Quiere decir que el gasto tributario está en el 30% del presupuesto. Quiere decir que el gasto tributario implica que podríamos recaudar 30 puntos más de lo que hoy se propone recaudar Luis Caputo con su presupuesto 2025. Con eso tendríamos un superávit fiscal, pero tremendo. Claro que el gasto tributario no se puede reducir todo de un plumazo, pero sí se podría ir reduciendo y con eso generarle mejores condiciones al consumo, por ejemplo, vía aumentos de haberes jubilatorios, aumentos de docentes, aumentos en la universidad, aumentos en la obra pública también. Porque además hace falta la obra pública, porque un país no puede estar sin obra pública y sin arreglar sus calles y sus rutas, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ves que influencia o que incide este gasto tributario de 34 billones de pesos? Mira, yo ahí lo que creo que es importante y que el gobierno, digamos, está apuntando y me parece bien, es que Argentina necesita mantener un equilibrio fiscal, ¿sí? Porque no tenemos fuente de financiamiento genuina y al no tener fuente de financiamiento genuina terminas cayendo en la emisión monetaria que implica la inflación y, bueno, y todos los problemas que esto acarrea. Ahora Ujú. bien, después cuando partiendo de esa premisa, ¿no?, de mantener el equilibrio fiscal, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, ¿dónde se hacen los recortes de gastos? ¿Cuáles Claro. son los sectores que pueden o no pueden soportar un mayor recorte de gastos? Pero la segunda parte, que creo que es donde más falla este gobierno, es que vos tenés que hacer crecer la torta. O sea, Claro. el equilibrio fiscal no solamente tiene que venir por parte de recorte de gastos, que vuelvo a lo mismo, me parece bien cortar los gastos, digamos, necesarios y demás. Ahora, en algún Desde momento ya. tenemos que pensar en hacer crecer la torta. Una vez yo hablando y quejándome del gasto, del gasto que Argentina siempre recurre año tras año y demás, y me acuerdo que un profesor me dijo, es que acá el problema no está en el denominador, sino en el numerador. O sea, no hacemos crecer la economía. Entonces, al no hacer Claro. crecer la economía, la población crece. ¿Sí? La semana pasada salió el dato del PIB. ¿Sí? Tenemos un PIB similar
al que teníamos hace 11 años atrás, ¿sí? Pero la población creció un 11%. O sea que per cápita, cuando vos ves per cápita, hoy producimos menos. Entonces ahí es donde creo que tenemos que apuntar, ¿no? Ahora, coincido no solamente, con ese planteo, Cristian, coincido perfectamente, pero también hacer crecer la torta es hacer que los que no pagan impuestos o tienen alícuotas demasiado elevadas digamos, tienen rebajas demasiado elevadas de alícuotas o alícuotas bajas o pagan menos de lo que deben pagar, paguen más para que otros puedan desarrollarse, como por ejemplo las pymes, y eso hace crecer la torta, porque genera empleo, genera desarrollo y demás, ¿no? ¿O no? exacto, sí, sí, pero es un mix. A ver, Sí, vos necesitas que todos paguemos impuestos, pero para que todos paguemos impuestos, los impuestos tienen que ser pagables. Por sí, ejemplo, sí. si vos, hay en pequeñas empresas, ¿sí? Que si Ujú. tuviesen que pagar todos los impuestos que corresponden por ley, estamos hablando nacionales, provinciales y municipales, su ecuación económica es inviable. Ujú. ¿Sí? Entonces, pero no porque el negocio sea malo, sino porque la carga tributiva, si vos tenés que pagar absolutamente todo, es tan grande que no lo pueden mantener. Sobre todo estamos hablando, y es muy importante por el programa en la pequeña y mediana empresa, no en las grandes empresas que tienen la forma de, digamos, acomodar los balances a los efectos de poder pagar lo que corresponde, Sí, tienen bueno, márgenes más grandes, pero pero las pymes, que son el corazón la pyme es el corazón de un país como la Argentina, es el que más empleo genera y demás, necesitan tener una carga tributaria razonable, pero ¿no? O esto es lo sea, que estoy y la diciendo, carga pero para tributaria tener no una... tiene. yo estoy de acuerdo con eso, Cristian, pero para eso, por ejemplo, es ilógico que un Nicolás Caputo o un Chernahovsky de Tierra del Fuego que está comprando empresas, que se está expandiendo porque le va bien, no pague impuestos porque está en Tierra del Fuego y en cambio una pyme sí tiene que pagar hasta el último centavo de sus cargas patronales y entonces no Estoy contrata... totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, sí, a sí, eso la voy, verdad. a eso Sí, voy. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es que vos tenés que hacer ambos recortes a la vez, ¿no? O sea, tenés Claro. que hacer que no, o sea, que paguen lo que corresponde o más, o los que tuvieron alguna promoción industrial, digamos, que no sea eterna, ¿no? Y que ellos Claro, empiecen a pagar un poco más, pero a la mismo momento también le tenés que recortar ujú. los impuestos estos que vos tenés Exacto, en exacto, demasía claro, sobre el resto de la actividad productiva. O sea, creo que es un exactamente, trabajo que se debe hacer en forma conjunta. Y lo que obvio. le falta a este gobierno y a todos los gobiernos realmente es alguien que trabaje con las pymes, alguien que trabaje relacionado con las pymes en el sentido de Pero en sentarse, serio, pero que trabaje en serio, claro, claro. claro, y decirle, a ver, ¿ustedes cuántos empleados tienen? 10. Y bueno, ¿cómo puedo hacer para que tengan 12? ¿Qué necesitan? Y hay Ujú. una pyme Bien, te va a poder decir, mira, necesitamos financiamiento, necesitamos esto, necesitamos lo otro, tenemos una bien. carga demasiado por este lado, por el otro. Eso creo que es algo que falta, no solamente en este gobierno, sino que ha faltado en otros que se han dicho, digamos, progresistas y que se han dicho a favor de la industria, Claro. ¿no? Cristian, te agradezco muchísimo y te doy una última idea. Para agrandar la torta, Milei le puede pedir asesoramiento a Karina Milei, que es repostera. Este, Sí, bueno, sí, es se bien, dedicaba al eso es negocio de las cierto, tortas, así que de agrandar la es torta tiene cierto. que saber. Gran abrazo, Cristian. Por favor, gracias a ustedes y un buen domingo para todos. Hasta luego, buen domingo. Seguimos aquí en Pymes en la Red.